Pues es catedrático en Medicina en la Universidad de Granada, acaba de llegar de allí, coordinador de investigación del Hospital Clínico de Granada, y las especialidades son radiología y oncología. Su conferencia pues bueno, se llama Pesticidas, detergentes, plásticos y las consecuencias sobre nuestra salud. Él aporta un conocimiento científico sobre las consecuencias de la ingestión de estos productos con acción hormonal en nuestra salud. Les dejo con el doctor Nicolás Olea. Buenos días. Antes que nada, agradecer a los organizadores la invitación. Y lo que quiero hacer esta mañana es compartir con ustedes los resultados de las investigaciones del grupo que lidero durante los últimos años y a ver cómo puede servir esto para crear conciencia o para, por lo menos, transmitir información. Bien. El contenido de la presentación está aquí resumido. En primer lugar, una especie de justificación, por qué un médico clínico se incorpora a este tipo de foro y cuál es nuestra obligación comunicando. Algunos ejemplos de exposición humana, muchos de ellos vehiculizados por alimentos, otros por uso de compuestos farmacológicos o de cosmética, consecuencias de esa exposición y al final, que teníamos que empezar por ahí, lo que se llama el principio de precaución o el principio de cautela que debe de regir cualquier decisión en la Unión Europea, según dice el Parlamento. Le traigo dos mapas porque hay datos muy interesantes y se publican cada vez más cosas y son accesibles. Gonzalo López Avente, del epidemiólogo del Instituto Carlos III, director de Epidemiología del Cáncer, publicó en el año 2007 un libro que está en la red, tiene 70 megas, pero se puede bajar, que se llama Atlas de mortalidad e incidencia por cáncer en España. Desagregó los datos que siempre se habían dado provinciales en municipios y entonces presenta para diferentes localizaciones tumorales, incluso para enfermedades no tumorales como diabetes y cardiopatías, el riesgo comparativo entre diferentes regiones. Y como ven ustedes, he traído dos ejemplos. Si la clasificación es amarillo riesgo 1, menos riesgo verde y más malo rojo, es una tendencia siempre que tenemos, más rojo, más malo. Bien, pues si se ponen los mapas de España para dos localizaciones tumorales frecuentes, cáncer gástrico y cáncer de vejiga, pues se ve que la probabilidad de mortalidad por cáncer en todos los españoles no es la misma y que existen mayores riesgos en unas regiones que otras. Como probablemente genéticamente somos muy similares, no hay quien lo dude, pues sí que se deben de considerar factores ambientales que contribuyan a esas diferencias en las probabilidades de riesgo. De hecho, algunas comunidades pues se han visto claramente turbadas, los políticos, pues ¿por qué puede estar pasando en Huelva, Sevilla y Cádiz, en el Ejido, en Almería, en Cartagena? ¿O qué pasa con el cáncer gástrico? Esto es cáncer de vejiga. Para quien no lo sepa, cáncer de vejiga es el más claro exponente de cáncer químico. Se sabe desde finales del siglo XIX que el cáncer de vejiga se da sobre todo en trabajadores expuestos en la industria química, en la industria de colorantes en Alemania, y después es uno de los cánceres asociados al consumo de tabaco. Pues bien, cáncer de vejiga, que es un cáncer químico, se distribuye de una forma particular, y cáncer gástrico, de estómago, que es otro cáncer digestivo y contacto con los químicos, pues parece, no sé si lo ven, que está reproduciendo en España las denominaciones de origen de las diferentes zonas de consumo de alcohol o de producción de vino. Bien, el caso es que nos da una pista para saber que las cosas son más complejas de lo que pensábamos. La segunda parte es ver que cáncer es una enfermedad importante, que a pesar de todo lo que se está haciendo y a pesar del diagnóstico precoz, pues está aumentando. Solamente hay 5 registros provinciales en España de cáncer. El de Granada, el de Murcia, el de Asturias, el de Navarra, el de Zaragoza, no hay más. Más son datos que se obtienen pues, a nivel hospitalario. Y estos registros provinciales, que están funcionando desde el año 85, por ejemplo en Granada, pues nos indican que la incidencia, no la mortalidad de cáncer, crece al 2% anual para todos los hombres en Granada y al 3% para las mujeres. Y las cosas van mal, porque realmente si uno pone el cáncer de mama, pues crece anualmente desde el año 85 al 3,2%.
Aunque tengamos las tasas más bajas de Europa, porque somos los más pobres, los más del sur, los más cercanos a África, poco a poco vamos igualando las tasas del norte de Europa. Y enfermedades se convierten en enfermedades comunes, enfermedades que eran raras, pues cáncer de mama se convierte en una enfermedad común que además tiene un gran peso social, puesto que si en lugar de hablar de incidencia o de mortalidad hay más cáncer en el hombre, se habla de años potenciales de vida perdidos, que es el dato que todos queremos. Si no han prometido una expectativa de vida de 85 años y uno se muere con 45, ha perdido 40 de los que le habían prometido al nacer, pues eso está lesionando fundamentalmente los intereses de la mujer, puesto que este cáncer de mama afecta fundamentalmente a mujeres en torno a los 40-50 años. Bien, entonces la siguiente justificación es que cáncer parece ser un problema y no es un problema genético, sino que es un problema ambiental. Los que teníamos proyectos europeos de financiación del sexto y séptimo programa marco, que es como financia competitivamente la Unión Europea, pues nos reunimos en Praga hace unos años con objeto de revisar qué es lo que estábamos diciendo durante el tiempo pasado. Y se hizo una declaración de Praga que dice lo siguiente: la comunidad científica tiene la desagradable sensación de que las cosas no van bien. Los sistemas de protección ambiental han fracasado. En algunos casos, dentro de esa comunidad científica se incluyen médicos, no es muy habitual porque los clínicos participan poco en esto, pero también se dijo en ese mismo comunicado que la comunidad médica tiene la desagradable sensación de que las cosas no van tan bien como deberían de ir. Lo que ocurre no es lo que estaba previsto. ¿Por qué decimos nosotros en el foro de Praga que las cosas no van bien? Fíjense, esto es un estudio muy sencillito, esto no es high technology, esto se puede hacer en cualquier sitio. Es la medida del residuo del pesticida DDT en las placentas de las mujeres sanas que dan a luz en el Hospital Clínico de Granada en el año 2006. El 100% de las mujeres que dan a luz en el Hospital Clínico en el año 2006 tienen DDT. Ya sabemos hoy día que las de Granada, las de Valencia, las de Sabadell, las de Asturias y las del País Vasco, puesto que nos hemos metido en un estudio colaborativo en donde hacemos no solamente un punto del sur, sino puntos de toda la península y lo unimos después a los datos que hay producidos en Europa. Con esto quiero decirles, el DDT se prohíbe en el año 85, el Ministerio de Sanidad se une a la prohibición previa del Ministerio de Agricultura, no parece que haya un uso fraudulento, pero nadie tiene en consideración que no solamente se trata de prohibir. Lo que se puso una vez en el campo y se usó tiene una vida media muy larga, persiste durante años y sobre todo persiste como un contaminante habitual dentro de nuestro cuerpo. De esa manera nos encontramos que en el año 2005 o 2006 el 100% de la gente joven, 32 años de vida media, de edad en el momento del parto para estas chicas o estas señoras, pues tienen un surtido de PCBs, de DDTs y su metabolito más lipofílico, el que se acumula en grasa, que llega al 99%. Pero lo mismo ocurre para los pesticidas de uso más reciente, como los endosulfanes, o incluso para algunos como los famosos aldrines, que están en la docena sucia. Es decir, con este primer mensaje no solamente basta con reducir la exposición o reducir el consumo o las aplicaciones, sino que después alguien tendrá que ocuparse de cómo se elimina eso de nuestros cuerpos. Lo que más nos preocupa de este asunto es que hemos descrito y confirmamos anteayer en una reunión en Madrid, en el Hospital Clínico, que todos coincidimos, los que estamos en este trabajo, en que probablemente la mayor fuente de exposición a compuestos orgánicos persistentes prohibidos en el BOE no es ni la vaca, ni la cabra, ni la leche, ni los vegetales, son las madres. Si las madres están expuestas o han estado expuestas durante años, son el mamífero que más años ha estado expuesto y que más cercano está en contacto con sus hijos. Luego, embarazo y lactancia significan fuentes importantes de transmisión de esa exposición. Después hablaremos sobre lo positivo de la lactancia, pero que sepan ustedes que si hay una exposición de la madre, esa exposición es transmisible sin ser un daño genético. Aquí no hay genes. Aquí lo que hay es herencia química de lo que uno tiene en el cuerpo. Nosotros habíamos trabajado durante años con los organoclorados. Nos habían convencido las ONGs y todo el mundo porque era muy popular y nosotros venimos de la oncología y de la radiología, no de la química, que el malo de la película era el cloro.
Todo el mundo hablaba mal del cloro, de los PCBs, de las dioxinas. Pues los que sean químicos o los que se acuerden de la tabla periódica, se acuerdan que hay una cosa que se llama los halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo y astato, y la industria química pues se mueve libremente en esta columna para producir compuestos químicos que tienen propiedades particulares. Esa es la clave. Nosotros no tenemos compuestos orgánicos dentro del cuerpo con halógenos, excepto la hormona tiroidea, que es la tetrayodotironina, y lo que tenemos son compuestos inorgánicos como el cloruro sódico. Muy bien, la industria química encontró ya en el siglo XIX que introduciendo en compuestos orgánicos iones halogenados se obtienen unas propiedades especiales. Los PCBs, los pesticidas organoclorados, porque tienen algo que tiene una utilidad particular. Pues bien, después de estar años investigando los organoclorados, tuvimos la ocasión de investigar en el tejido adiposo de las granadinas pues la presencia de organobromados. Y hoy día sabemos que el 100% de las granadinas tiene un surtido importante de lo que se llaman PBBs y PBDs, bifenilos polibromados y bifenilos ésteres bromados. ¿Y cuál es el origen? Pues fundamentalmente estos compuestos, que está publicado, no sé, en el año 2006, fundamentalmente estos compuestos vienen de los retardadores de la llama. Hace unos años se inventaron que era un peligro enorme los televisores, si se acuerdan cuando se quemaba una habitación de estar, el gran riesgo era que se prendía el televisor y explotaba como una llama como una bomba incendiaria y quemaba a la familia completa, y ahora ya los televisores no arden. Ahora se carbonizan, no echan llama, porque tienen hasta un 15-20% de un surtido de compuestos polibromados. El bromo tiene una grandísima habilidad de atrapar el oxígeno y evita que esos plásticos echen llama. Maravilloso. Eso, según los bomberos de todo el mundo, ha salvado cientos de vidas. Pero todos esos compuestos bromados están en el tejido adiposo de todos los que están en la casa, porque son contaminantes habituales de alimentos y de aguas. ¿De acuerdo? Entonces, la gran sorpresa nuestra es que después de medir en las placentas y en el tejido adiposo durante años los organoclorados, que tenían un origen, parecía claro, el pesticida clásico, pues ahora tenemos obligación de medir los organobromados porque también están ahí. Y están en las ropas y en casi todas las fibras. Seguramente están en estas butacas que no arden, y que esto ya no es como hace años, que los teatros eran un problema enorme porque ardían como una tea y ahora pues tienen otro comportamiento. Muy bueno, parece, pero problemático para nuestra salud. Bien, y ahora yo no sabía toda esa historia que se ha comentado sobre el flúor, porque no tengo conocimiento del flúor, pero sí sé que el año pasado invitamos a Matthew Nollecker, que es un investigador, un jefe de unidad en Carolina del Norte, y que es un hombre que trabaja para la administración americana, y nos dice, tengo que enseñaros una cosa. El producto más común, más extendido en la sangre del americano medio, en una cosa que se llama biomonitorización, el biomonitoring, nosotros le decimos la vigilancia de las personas, fue el DDE, que es un derivado del DDT, en los años 60, que llegó a alcanzar de media en toda la población americana el valor de 34 microgramos por litro. Es decir, como es el producto químico que tenía el honor de haber sido el más frecuente como producto extraño en la sangre de la población americana. Dice, pues ha sido desbancado. El producto químico más abundante en la población americana, en la sangre, en los años 2000, son los PFOS. ¿De acuerdo? Muy bien. Tiene usted la obligación de aprenderse todos estos nombres, igual que se saben la alineación del Barcelona, pues no pasa nada. Esos PFOS y esos PFOA, que nosotros todavía no lo hemos medido, ya se están poniendo, vienen fundamentalmente, son cadenas de 60 carbonos perfluoradas que tienen flúor. No sabemos muy bien qué pasa con ellas, ni cómo se comportan, pero tienen dos fuentes, según nos dice Matthew Nollecker, fundamentales. Las sartenes de teflón y el Gore-Tex, que son polímeros de flúor. Y son el compuesto más abundante. En mi casa, que siempre hemos tirado las sartenes de plástico cuando ya habían perdido el plastiquillo, y decía esto ya es impresentable, como no lo vean nos van a decir que somos unos ratas, pues uno se pregunta, ¿y dónde estará ese plástico? Pues ya lo sabemos, circulando en sangre. Y no sabemos para qué pasa, con qué se relaciona. Pero la exposición ya ha ocurrido. Y fundamentalmente viene pues de nuevas aplicaciones, de nuevos polímeros que se ponen en el mercado con unas propiedades que probablemente sean positivas, pero que no sabemos mucho sobre su comportamiento sobre los individuos. Bien.
La administración, esta diapositiva ya se ha quedado antigua, porque la utilizaba en el año 2008 antes de la crisis y decía, la administración tiene la agradable sensación de que todo va bien. Ya ni siquiera la administración tiene la agradable sensación de que todo va bien. Pero en aquel momento, cuando éramos ricos y había tiempo para veleidades de este tipo, pues los ministros de Medio Ambiente se sometieron a un análisis de sangre de forma voluntaria. Ministros de Salud y Medio Ambiente fueron invitados por una ONG para hacerse un análisis de sangre. Ahí está el perfil de todos ellos, el irlandés, el estonio, el polaco, el español, el inglés, y le analizaron 106 residuos de compuestos químicos diversos, un poco de DDT, un poco de pesticidas, un poco de dioxinas, un poco de PCBs, un poco de bromados ésteres PBBs, un poco de PFOAs y PFOS, y le dieron su carta con los resultados, un análisis de sangre. Ahí está Cristina Narbona, ¿se acuerdan que era ministra en aquel momento? Y los que quisieron los presentaron públicamente. Esta señora citó a la prensa en un hotel en Madrid y presentó su resultado. A mí me invitaron de oyente. Y lo que contaba la señora era que de los 106 residuos que habían medido, ella tenía 46. Era de las ministras más limpias. ¿De acuerdo? Había ministros, no sé si era el eslovaco o el esloveno, que nunca sé bien dónde está el Eslovaquia y dónde está Eslovenia, tenía 106. Tenía de todo. Y otros tenían más, otros tenían menos, unos tenían más un perfil, otros tenían otro. Inmediatamente los periodistas preguntaron, ¿y eso qué significa? Inmediatamente, de forma casi como un resorte en el culo, con un muelle en el culo, el director general saltó y dijo, los niveles son muy bajos. Porque lo que le preocupa a la administración es saber si los niveles son altos o bajos. Bueno, los niveles son muy bajos. Y ella, la ministra, que estaba preparada para esa respuesta de su muchacho, dice, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Entonces hay un silencio. Como hay un silencio y los periodistas miran a ver eso qué significa, quién va a responder a eso, tomo la palabra y digo, pues malas noticias. Toda la toxicología reguladora que se hace en Japón, Estados Unidos y el norte de América y Europa está basada en el análisis individual y en el estudio individual de la toxicología de cada compuesto, porque se hace en el momento de registro con interés de registro, sin tener en consideración nunca qué es lo que previamente se ha puesto en el medio ambiente o en las personas. Todo lo que está regulando ahora mismo, esos números mágicos que tanto le gusta a la Administración, de cuánto es bueno y cuánto es malo, por encima de 7 es malo, por debajo es bueno, ese número mágico para dar tranquilidad a todos nosotros de que todo está bajo control, está hecho siempre para compuestos individuales. Porque se hace por las empresas o por las compañías que registran, gastándose un dineral en test toxicológicos para ese compuesto. Pero la señora ministra tiene 46 residuos. Y su gran pregunta es, ¿lo que tú me estás vendiendo no es el mundo real? Porque yo soy el sumidero de todos esos productos. Uno que viene de la sartén, otro que viene del residuo de la patata, otro que viene del alimento y otro que viene del dentrífico. Al final, esa respuesta, esa pregunta que tenemos, no está. Había un compromiso para que esa respuesta se diera, porque Europa, si se acuerdan, se montó en la historia del REACH, el nuevo sistema de registro de los compuestos químicos. Pues a pesar de lo que se discutió en el 2004, en el 2005, en el 2006, previo al REACH, para que por fin se asumiera el asunto de forma seria, que era el efecto combinado, no hay una sola palabra ni mención al efecto combinado en REACH. Eso será para la próxima generación o para el próximo milenio, no para este. Ahora dicen, ayer discutía y alguien del Ministerio se levantó muy dando explicaciones, que en 2012 ya se va a considerar algo sobre efecto combinado. Pero mientras que no haya un efecto combinado, los números mágicos que dan sobre seguridad son claramente insuficientes y no nos sirve para ver cuál es el resultado. Bueno, vamos a progresar. Esa es la justificación. Algunos ejemplos de residuos de pesticidas, exposición laboral, exposición inadvertida. Voy rápido para que... Empezamos con la famosa docena sucia. Lo que nosotros medimos sin ningún tipo de problema en las placentas de las señoras que dan a luz en Granada o en el tejido adiposo de los niños que son operados son productos históricos, la mayor parte de ellos sin interés comercial, que en un momento determinado el mundo mundial decide que se pueden quitar. Se reúnen en Estocolmo, hacen el convenio de Estocolmo para la eliminación definitiva de los compuestos orgánicos persistentes, que si los ven ustedes son interesantes, pero realmente ciencia del año 60, de 1960. El DDT, el toxafeno, el hectacloro, el clordano, el dieldrin, el azoclorosano. Compuestos químicos que están hasta en el BOE del año 85, ya prohibidos.
Se prohíbe terminantemente no solamente sus aplicaciones en agricultura, sino sus aplicaciones hasta por el Ministerio de Sanidad, que nadie vaya a utilizar estos productos. Bueno, el problema es que, debido a sus características, a cómo se vendieron, son altísimamente persistentes. Cuando se vendían en los años 60 decían, querido agricultor, tenemos la solución, usted aplica esto en el campo y sirve para siempre. Bueno, el sirve para siempre del año 60 se llama hoy persistencia, porque se bioacumula, se magnifica y al final está dentro de nuestro organismo y no sabemos muy bien cómo eliminarlo. Hay sitios donde realmente la persistencia de los productos químicos utilizados en agricultura pues puede ser un mayor problema. Hay un dato interesante. El 4,6% de la superficie agrícola de España se dedica a fruta y hortalizas y consume el 50% de los productos pesticidas. Es decir, que realmente no todo el país está igualmente expuesto. Hay zonas, hay concentraciones muy importantes porque hay una reducción muy importante de la superficie que es agrícola y además en ese sitio pequeño que es el 4,5% de lo que es agrícola, que no es baldío, consume el 50%, que puede ser del orden de 98.000 toneladas. Nosotros tenemos nuestro propio laboratorio. No necesitamos ratitas ni nada, porque tenemos esto que se llama, esta es la foto aérea del Landsat de El Ejido. 22.000 hectáreas de invernaderos, de cajitas de plástico, donde 77.000 personas entran todos los días y se exponen a productos químicos de la más alta tecnología y desarrollo. La impresión que tenemos, como dicen siempre, es que si tiene que pasar algo, pasará allí primero, porque realmente si es donde más se utiliza, pues probablemente es más preocupante o tan preocupante como el residuo que pueda haber en una lechuga o en un tomate. Hay algunos casos particulares que yo siempre lo enseño porque tuve la oportunidad. Me invitaron a una conferencia en Albacete, de Granada a Albacete, se va por los cerros de Úbeda, estos son los cerros de Úbeda, y me pararon porque había una carretera en obra y no sé si ven que hay una avioneta fumigando, es cereal, y aquí hay un señor, un puntito blanco, que con el teleobjetivo de mi máquina es un señor con una bandera. Cuando pasa la avioneta, se sujeta el sombrero, lo fumiga por encima, ¿no? La avioneta hace un loop en el aire, el hombre se desplaza 20 metros y la avioneta vuelve otra vez. Llego con estas diapositivas al trabajo, se lo enseño a un compañero de epidemiología y me dice, si tú estás interesado en el estudio de los pesticidas sobre la salud humana, ese es tu hombre. Localízalo, porque si hace eso todos los días, es el de la bandera. Bueno, pues sí, probablemente ahí habrá algo que pase, ¿no? Por lo menos ese manifestará cuál es el efecto, puesto que tiene una exposición laboral importante. Bien, y empezamos a enterarnos, y después veremos en el tercer capítulo, que sí pasa algo con esa gente. En algunos casos son sorpresas, ¿no? Como esta del país, víctimas de una mala fumigación. Y todo el montaje que hay en Cataluña y sobre todo en Barcelona, con la historia de personas expuestas laboralmente, pero de forma inadvertida, a fumigaciones incontroladas con pesticidas persistentes en su puesto de trabajo y con una historia penosísima de denuncia y de reclamo. Bien, además de eso, que son exposiciones laborales y que tienen cada uno pues su vía de solución y qué es lo que está pasando, nos interesa fundamentalmente el residuo de pesticidas en alimentos. Y es lo que a la población general pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues ya los pesticidas orgánicos persistentes prohibidos, ya no es posible que estén en los alimentos, están más en las madres y en las mujeres de 30 años que en las vacas, porque no sé, yo no entiendo de vacas, pero me han dicho que las vacas que nos comemos son de 1 año y medio y los cerdos tienen 1 año y las gallinas tienen 3 meses. Es decir, que ha habido muchas generaciones de vaca, de cerdo y de gallina desde la última vez que alguien echó DDT, pero ha habido una sola generación de madres. ¿De acuerdo? Que se prohibió en el año 85. Ha habido solamente una generación de madres. Entonces, nos preocupan el residuo de pesticidas nuevos, menos persistentes, dicen menos tóxicos, y nos enteramos de cosas pues que la prensa airea continuamente, ¿no? De cada 100 verduras que consume cualquier ciudadano europeo, esto es 2005, ¿no? 60 están completamente limpias, 36 tienen restos inferiores al máximo tolerado y 4 están contaminadas. Y esa es la palabra. Y dice, a ver, viene el radiólogo, el oncólogo, y dice, el máximo tolerado, ¿y eso qué es? Ah, pues existe una tabla que se llaman los LMRs, el límite máximo de residuo que puede tener un albaricoque, el límite máximo de residuo que puede tener una fresa.
Y todo tiene que estar dentro de la más absoluta legalidad, porque si no, el camión de fresas que sale de Huelva y tiene que ir a Alemania para poner fresas en el mercado el 6 de enero, está controlado microscópicamente, porque como se pase un número del límite máximo de residuos, le dan un palo y le devuelven la fresa y se acabó el mercado. Está todo el mundo controlando pero hay 10, 11, 15 residuos en esa fresa, todos bajo control. ¿Esos números qué significan? Pues nos dice la gente mal pensada. El menor cantidad que puede tener la fresa desde el producto químico que es efectivo para matar la plaga. Porque uno diría, bueno, reduce ese número. Es que si reduzco ese número, esa cantidad de residuos, ya no he puesto suficiente pesticida para matar la plaga que quería combatir. Es decir, el gran determinante de ese número no es mi salud, es su eficacia para matar el gusano. Bueno, entonces ya está hecho pensando en el gusano y no en mi salud. Pero de todas maneras, lo que tiene es un número mágico que nos da esa aparente tranquilidad de que todo está bajo control. Como dice el periodista que ha picado, ¿no? Solo 4 están contaminadas por encima de la dosis. ¿De acuerdo? Ya está, 4. No, si hay 60 que tienen residuos, dime por favor qué significa ese residuo en combinación con los otros residuos de la lechuga, del tomate, de la fresa, que me tomo a la par, porque tú estás haciendo el cálculo para el residuo en el compuesto único y para un residuo único, y eso está sin resolver. Pero bueno, de todas maneras, tenemos cierta tranquilidad porque hay conciencia de que existe. Donde no hay conciencia es la derivación de los pesticidas, por ejemplo, a aplicaciones mucho más libres. Nos enteramos con sorpresa de la utilización de pesticidas en jardinería, que no estaban autorizados en tomates, porque nadie se come el césped. Dice, bueno, pero la diferencia de no comerse el césped a pasarse 3 meses en verano encima del césped, dime cuál es la diferencia para un niño de 3 años. Bueno, no, pero es que esto no se lo va a comer nadie. ¿O sí? ¿Quién no ha tenido aquí niños que se han comido la hierba? Bueno, pues sí. Pero el caso es que sabíamos que había una salida importante para pesticidas en aplicaciones no alimentarias. Y la más dramática para nosotros, esta la foto es de Teresa. Teresa ya tiene 19 años, es la chica mía. La última vez que la pelamos porque tenía piojos. Está en la compañía de María. Pues había piojos. Oh, vamos a pelarla y todo. Y compramos un bote de una cosa que era muy buena para los piojos. Si tiene 19 años, pues hace 18 años. Y decía, aplíquese cada 15 días. Nosotros, como somos unos padres terriblemente generosos y buenos, ¿qué hacíamos? La aplicábamos todos los días durante 15. ¿De acuerdo? Si estaba el bote allí y era un champú. Y nos enteramos, cuando ya nos metimos en todo este campo, que era lindano. Un compuesto orgánico, persistente, carcinogénico, lipofílico, prohibido en los tomates, prohibido en las lechugas, en el BOE del año 85, pero que ha estado durante 15 años en la repisa del 4.º año de mi casa porque era bueno para los piojos. Entonces, cuando yo le mida a la chiquilla el lindano en sangre, ni siquiera le tengo que echar la culpa al agricultor. Lo tenía en mi casa y le daba una dosis anual. Hasta que ya por fin alguien cae que si es malo, también es malo para tratar los piojos y busca otra cosa. Entonces la formulación de los antipiojos pues cambiaron hace 2 o 3 años. Ahora son piretrina o permetrina el lugar. Eso ya había pasado. De hecho, el otro día Miquel Porta me dio esta diapositiva. ¿Han visto esas postales que hay en los kioscos de anuncios de los años 50 y 60? Suchar, Nestlé, todo, ¿no? Pues hay una como esta que la retiraron, gracias a Dios, compramos 3 o 4, que pone higiene y precaución, colonia con DDT, Cruz Verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Entonces, esto de los años 50. Entonces, si yo le digo a esta señora, ha salido en su placenta que tiene tanto de DDT, ni siquiera tiene que preocuparse de echarle la culpa al agricultor de que era un sinvergüenza porque le echaba polvo a las patatas. Lo único que tiene que hacer es ir a su madre y preguntarle, oye, mamá, tú no me echarías colonia Cruz Verde, ¿verdad? Porque si le echaba colonia Cruz Verde, con la mejor de las intenciones, tiene una absorción perfecta de DDT en sus dosis diarias. Es decir, eso pasó, ha pasado y probablemente sigue pasando. No me resisto a ponerle esta porque esto vale la pena. Yo vivo en Granada y mi padre compró, en Granada hace un calor de muerte, y todos nos vamos a 3 kilómetros de Granada, que hace el mismo calor, pero tenemos en verano la sensación de que se está mucho mejor, ¿no? Bueno, pues nos fuimos a Cájar, ¿no? Entonces un chalet, y en el año 58 mi padre compró 4 marjales de terreno, son
500 metros, se llaman marjales, e hice una casa de campo muy señorial, y toda la casa de campo estaba rodeada de un campo de patatas, caquis y patatas. Y las patatas, siempre hemos dicho en mi casa, eso sí que eran patatas. Las patatas del casa de campo, eso sí que eran patatas. Años 60, comiendo nosotros patatas, todo. Y en mi casa nunca se tira nada. Vivimos en una casa en Granada, en el centro, vieja, pero que nunca se ha tirado nada. Y me encuentro esto, rebuscando entre los papeles de mi padre, pone, gasto hecho a Francisco Leaguado. Una factura por arreglo de los salideros de Laza, 152 pesetas, esto de la época de las pesetas, ¿no? 10 chiquillos en las papas, a 26 pesetas, 260 pesetas. Una obrada. Y de pronto leo esto y se me pusieron los pelos de punta. Fue el año pasado. 2 veces Gesarol, 35 pesetas. Me fui a Google, que se le pregunta, que uno pregunta en Google todo, a ver qué, y me entero que Gesarol 20 es DDT. Y yo recuerdo perfectamente toda mi vida de Dios que venían, cultivaban las patatas y después venía uno y le echaba, niño, ¿le ha hecho los porvos a las patatas? Los porvos. Y los porvos era una cosa que se echaba porque si no, no salían las patatas. Nadie sabía. Pero los porvos de las patatas eran los polvos y estaba, a ver, diciéndolo con palabras actuales, en el protocolo, echarle 2 veces, ahí lo dice, 2 veces los polvos de las patatas, DDT. Y hemos tenido siempre la conciencia de que esas sí eran las patatas buenas, porque no había ningún intermediario fraudulento que estuviera jugando con nuestras vidas. Bueno, probablemente será en toda mi familia la mayor fuente de exposición al DDT, porque éramos muy saludables, ¿no? Bien. Los buenos tiempos del endosulfán me lo salto. Cosas problemáticas. De los últimos trabajos que hemos publicado está este sobre la dieta mediterránea y donde hacemos una pequeña observación. Parece que sí, que la dieta mediterránea es una preciosidad, que va bien, que se consume no sé cuánto y no sé cuánto, pero ojo con lo que comes. Si la dieta mediterránea está basada en un aumento del consumo de hortalizas y frutas que desplaza a otros alimentos más complejos y probablemente más dañinos, pero no está bajo estricto control esa hortaliza y fruta, nuestros propios trabajos demuestran que ese consumo de hortaliza y fruta se acompaña de un aumento en sangre de los niveles de pesticidas permitidos actualmente en el mercado. Es decir, que la idea es, dieta mediterránea, sí, por supuesto, pero de vegetales y de hortalizas, de fruta, bajo control o por lo menos que no tengan un cultivo basado en la agricultura actual industrial, ¿de acuerdo? Entonces, todas las recomendaciones que demos a partir de ahora tienen que decir, ¿de acuerdo? Aumenta tu consumo de fruta y verduras, pero ojo con las frutas y verduras que te comes, porque si aumentas y desplazas el consumo hacia ese tipo de elementos, que no aumentes también el consumo de pesticidas de uso habitual. Consecuencias de la exposición. Esta es la tercera parte de la presentación y hablaremos las consecuencias de esa exposición en poblaciones laborales, en agricultores, en la población general y después les comentaré el tema de nuestro trabajo, que es lo que llamamos disrupción endocrina. Bien. ¿Tiene consecuencias para la salud de la gente el meterse todos los días en una cajita de plástico de no sé cuántos metros cuadrados y estar a 35 grados en camiseta manipulando tomates y pepinos? Pues sí, sí. En el ejido, 70.000 agricultores cultivan 27.000 hectáreas de invernadero en las que se vierten miles de toneladas de plaguicidas. En los últimos años se han estudiado más de 1 millar de intoxicaciones. Y esto es lo que se llama la punta del iceberg. Los médicos clínicos de los hospitales de la zona de agricultura intensiva, fundamentalmente del Hospital de Poniente en Almería, del Servicio Andaluz de Salud, pues tiene la mejor casuística publicada en revistas médicas sobre exposición aguda a compuestos químicos agrícolas, fundamentalmente metamidofos, clorpirifos y paratión, y tienen descritos los mejores sistemas de tratamiento. La casuística está allí, son publicaciones hechas en la revista Medicina Clínica que se publica en Barcelona, no son de carácter internacional, pero sí han tenido la valentía de ponerlo en el foro de comunicación habitual de la ciencia clínica, que es la revista médica. Y tienen pues muy buenos resultados, solamente un 5% de funciones. Y estos 1.000 casos que tiene recogidos Paco Laínez son los que llegan a la UBI, a la unidad de cuidados intensivos, porque él es el jefe de la unidad de intensivos. Él no sabe cuántos han llamado a la puerta de urgencia o cuántos tuvieron un mareillo. Estos son los que
se agravaron de tal manera por un envenenamiento puntual que necesitaron la hospitalización. Entonces, él reconoce que esto es la punta del iceberg y que debajo hay toda una serie de exposiciones más leves o de exposiciones crónicas que darán su fruto y se verán con el tiempo. ¿Qué sabemos de la exposición a largo plazo? Hay muy poco publicado, pero afortunadamente, de nuevo, el mismo señor que hace los mapas de mortalidad por cáncer en España, ese pagado por Carlos III y oficiales, pues tiene este libro publicado que se llama Mortalidad, allí lo pone, dice Cáncer, mortalidad proporcional y estudios caso control con certificado de defunción. Es un estudio basado en cáncer en agricultores. Y no es incidencia, sino mortalidad, los que se mueren, ¿no? Todo está matizado. Y dice que sí, que se confirma en los agricultores españoles, según los registros oficiales de defunción, que tienen más probabilidad de morir de tumores cerebrales, cáncer de estómago, leucemia, linfoma, próstata y testículos. Y confirma datos en otras regiones de Europa, que hay una mayor mortalidad para los agricultores, no diferencia si son agricultores más buenos, más malos, sino si tu profesión es agricultor y te han muerto de cáncer, cuando compara los registros de defunción con otras profesiones del mundo laboral, pues hay mayor probabilidad de este tipo de tumores, cerebrales, estómago, leucemia, linfoma, próstata y testículos. Y ese estómago es interesante porque los mapas de mortalidad por cáncer, ¿se acuerdan de estómago? Pues identifica en España muy bien las zonas agrícolas. Y además no identifica zonas cualquiera, identifica muy bien las zonas de secano y las zonas de agricultura intensiva, es decir, define muy bien qué agricultores tienen mayor probabilidad de muerte. Bien, a nosotros nos interesaba mucho el cáncer de mama, el cáncer hormonodependiente, y le preguntamos a Gonzalo, ¿y qué pasa con el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer ginecológico? Le dice, no lo sabemos. En los registros históricos del siglo XX de mortalidad no está recogida la actividad laboral de la mujer. Puede haber trabajado como la gallega toda su vida en el campo, pero allí aparece que es sus labores y entonces no sirve para identificar la población laboral femenina. Probablemente en el futuro sí, pero no hay. Estudio de la calidad seminal, me lo salto. Bien, y entonces, con toda esta base y todo eso que sabíamos de exposición, nos decidimos un día estudiar cáncer de mama. A nosotros nos gusta el cáncer de mama. Estamos convencidos de que está pasando algo en Granada, puesto que la incidencia es muy baja, pero aumenta al 3,4% anual, y entonces, si genéticamente somos los mismos, tendremos que ver qué es lo que está pasando. Había, cuando decidimos hacer nuestro estudio en el año 96, más de 40 trabajos que trataban de asociar la exposición a pesticidas y el cáncer de mama. Había una tendencia enorme, mental, psicológica, que decía, sí, los malos de la película, el DDT y los PCBs, son los que están provocando lo que se llama la epidemia del cáncer de mama. ¿De acuerdo? Pues entonces nosotros empezamos a verlo. De hecho, había toda una sensibilización social que era la primavera silenciosa, denunciada en los años 60, que los pajaritos, no había insectos, no había pajaritos. Tenía una consecuencia que se llama la cosecha de la primavera silenciosa, es la epidemia de cáncer de mama en el año 90 en Estados Unidos. Esa era la hipótesis de trabajo. Y entonces convencimos a los compañeros y reclutamos, hicimos este estudio. Cáncer de mama y efecto combinado de los estrógenos. Reclutamos a 250 mujeres con cáncer de mama y a 350 sin cáncer de mama en el momento del diagnóstico. Venían al hospital, era un diagnóstico, era granadina, no venía de fuera, tenía cáncer de mama y le buscábamos otra granadina que hubiera entrado en el hospital, se llama el control, que no tenga cáncer de mama y que venga por cualquier otra enfermedad distinta a la tumoral. Y hacemos un caso y controles. Y después de hacerle un montón de pruebas y de preguntas, ponemos en la máquina a ver qué es diferente, la que dice que tiene cáncer de la que no tiene cáncer, y nos llevamos la primera enorme y desagradable sorpresa. La mayor causa de cáncer de mama en la provincia de Granada es estudios universitarios. Dios, dice, bueno, ahora ¿cómo le vendo esto al rector? Es decir, que hay un riesgo de cáncer de mama venir a la universidad. Bueno, es como le vendo yo la noticia. Dice el epidemiólogo, no hay ningún problema. Si ves, los números positivos son riesgos por encima de 1. 1 es quien no tiene riesgo y va acumulando puntos de la lotería con cada una de estas situaciones. Y lo que es por debajo de 1 son factores protectores. A ver, los grandes factores protectores de cáncer de mama en la provincia de Granada son tener
primer hijo antes de los 18 años, tener 5 hijos y acumular 36 meses de lactancia. ¿De acuerdo? Que es, a ver, uno se siente y dice, toma, mi abuela, mi bisabuela, que tuvo 14 hijos y que parió desde los 18 años y que estaba siempre preñada, ¿no? ¿De acuerdo? Y tenía muy poco cáncer de mama. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces nos sale que el gran factor de protección es el hábito reproductivo. Bueno, y nos quedamos así. No obstante, después aclararemos esto, nuestra hipótesis de trabajo, que era la exposición química ambiental, salió positiva, ¿no? Después de estudio universitario y antecedentes familiares, nos salió muy bien que lo que nosotros proponíamos funcionaba. Intentábamos, a ver, se lo cuento porque esta es la parte más compleja de todas las charlas, el medir el efecto combinado de toda la porquería que había en 1 gramo de grasa cogido de la mama en el momento de la intervención quirúrgica. En lugar de medir los compuestos químicos, lo que hacíamos era machacar el tejido adiposo, dárselo al químico y que midiera el efecto en conjunto de carácter hormonal estrogénico. ¿De acuerdo? Y ese marcador, era un marcador biológico muy rudimentario, funcionó. Las que tenían más porquería estrogénica acumulada en la mama tenían mayor riesgo de cáncer de mama. Ya por fin, por lo menos, el paper, como decimos nosotros, el trabajo se pudo publicar y nuestra hipótesis estaba ahí presentada. Pero vamos a ver una cosa. Enseguida nos dijeron, bueno, ¿y quién es el responsable de ese efecto tumoral? A ver, busca responsables, porque los trabajos que se habían hecho estaban limitados a el DDT y el cáncer de mama, el PCB 138 y el cáncer de mama, y todo era un continuo fracaso. Ninguno conseguía demostrar hasta entonces que la contaminación química tuviera que ver con cáncer de mama, porque la mayor parte de las veces estaba limitado al gran compuesto maldito. Hay una tendencia enorme a la simplificación y a ver si es la diosina, el PCB, el PBB, y todos los trabajos son pues relativamente muy imprecisos. Como teníamos el tejido mamario y la señora habían consentido en que esa mama y esa grasa la guardáramos, pues empezamos a hacer nuestra alianza en el año 2004 y a ver qué tenían las mamas de las mujeres con cáncer de mama y sus controles sin cáncer de mama. Y entonces empezamos a medir. Fíjense, las mamas tienen de media 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCB hidrosilados, 15 dioxinas, 8 bifenilos y 11 ésteres de PBBs. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de ellos es el malo? Porque eso es lo que nos habían dicho, que había un compuesto realmente malo. Y dices, Dios, ¿y cuál será? Si hemos medido 100 y tienen todas de todo. Lo peor de todo, que los tienen los casos y los controles, los sanos y los enfermos. Entonces empezamos a verlo, y se lo paso rápido, y lo publicamos, que sí, que las 458 mujeres, todas, el 97% tienen DDT, el 69% endosulfán. Seguimos. Todas tienen un cóctel maravilloso de dioxinas, y allí no hay incineradoras, El 70% tienen PCBs, todos estos son de la misma serie. Todas tienen un cóctel de PBBs y PBDs. Entonces decimos, bueno, no somos capaces de resolver quién es el asesino. Esto es como Fuenteovejuna. Todos a una. No sabemos quién lo ha matado. Entonces, justo en este momento, y estamos hablando del año 2004, se produce un punto de inflexión. Nos dice la gente, bueno, es que estáis empeñados en los compuestos orgánicos persistentes. La lista aquella que hizo una vez el Estado, diciendo, hemos identificado los malos. Y dice, no, pero la gente tiene muchas más cosas. Y dice, hombre, no jodas, ¿qué más tiene? Dice, pues tienen alquilfenoles. Y entonces aquí empieza la charla, aquí tendría que empezar. La gente tiene alquilfenoles, bisfenoles, y entonces nos enteramos que el 100% tienen una cosa que se llama nonilfenol. Bien. Está publicado, como siempre, todo lo que presentamos está publicado. ¿Y de dónde viene ese nonilfenol? El nonilfenol viene fundamentalmente, una de sus mayores aplicaciones es inerte en los pesticidas líquidos. Lo llaman surfactantes mojantes, humectantes. Es lo que ayuda a que cuando se utilice el pesticida se quede sobre la hoja y no caiga al suelo y se produzca una buena absorción. Pues bien, el nonilfenol que está como inerte en los pesticidas, uno compra un bote de endosulfán al 3% y vale un dineral,
y dice, si se va a su casa, dirá, ¿qué tendrá esto? ¿Qué será el 97% para que valga este dineral? Porque si es al 3%, el 97% será agua, ¿no? Bueno, pues ese 97% son lo que ayuda al pesticida a tener sus funciones. Pero es que también son los detergentes y también son esos tirfenoles los espermicidas. El único espermicida en la farmacopea española, aditivo de diafragmas, cremas o de preservativos, es nonosinol, que es nonilfenol, y está en el 100% de las enfermas con cáncer de mama. Y a nosotros nos preocupa porque esos compuestos son hormonalmente activos, son estrogénicos. Y ahora, esta es la gran estrella. La gran estrella de nuestro trabajo es bisfenol. El bisfenol A está en todos los tejidos, está en el 80% de las mujeres, ya sea en su forma de bisfenol A o de bisfenoles clorados. Y este es el bisfenol A. ¿Y qué es el bisfenol A? Pues fíjense, aquí ya cambia para nosotros toda nuestra vida y decimos, esto es incontrolable. El bisfenol A es el monómero, es decir, el ladrillo constituyente de los dos plásticos más populares y más vendidos en el mundo mundial: el policarbonato y las resinas epoxi. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco cómo ha llegado ese bisfenol A. El bisfenol A se diseñó en el año 36 por este señor que le dieron muchos premios, aquí lo tiene en la mano, porque inventó esto, el primo hermano, el primo listo del bisfenol A, que es el dietiletilvestrol, el estrógeno sintético más potente hecho por la farmacología experimental. ¿Sí? Y el primo tonto es el bisfenol A, que es 1000 veces menos potente como estrógeno. Este fue seleccionado como estrógeno sintético y se utilizó en farmacología, y en ganadería, y en veterinaria. Y este se dejó olvidado porque era mucho menos potente. ¿Lo ven aquí? Aquí está el bisfenol A y DOTS recibiendo todos los parabenes del bisfenol A. En el año 90 se presenta en una consulta de Massachusetts una niña de 19 años con cáncer de vagina de células claras, una enfermedad rarísima. Hay cáncer de vulva en las mujeres muy mayores, es muy poco frecuente, pero el cáncer de vagina es excepcional. Si hace los estudios, bueno, mala suerte. Aparece al mes siguiente otra y aparece al mes siguiente otra, en el mismo hospital. 3 casos. Inmediatamente se le ponen los pelos de punta a los oncólogos y dicen algo está pasando. Se hace una encuesta epidemiológica y se descubre que las 3 chicas han tenido embarazos muy complejos. Sus madres iban a abortar y fueron tratadas durante las primeras semanas del embarazo de esas chicas con dietiletilvestrol. Este es el dietiletilvestrol. Y ese tratamiento con dietiletilvestrol provocó cáncer de vagina en las hijas. Las madres sanas y las hijas cáncer de vagina. Se hace una encuesta epidemiológica y se define el famoso caso DES. Está en es lo que más le gusta a los epidemiólogos del mundo mundial, porque es la asociación de causalidad entre una exposición temprana en embarazo y el riesgo de enfermedad. Se prohíbe el DES en todo el mundo, se suspende en el año 79 en España y se dice que no se puede dar más como estrógeno para la amenaza de aborto. Fundamentalmente porque el DES, no lo habían pensado, atraviesa la barrera placentaria y expone de forma masiva al feto hembra. Bien, pues eso ha sido progresando y DES se retira del mercado, se retira de la veterinaria porque era un finalizador en ganadería, se ponía como pellet en las vacas para ganancia de peso, y este tontito, el BPA, que es 1000 veces menos potente, en los años 50 se descubre que polimeriza muy bien y se convierte en la base del plástico policarbonato y las resinas epoxi. Y entonces ahora mismo es uno de nuestros grandes compañeros. Son mis gafas, ¿de acuerdo? Que son caras, bifocales, son de policarbonato, son los recubrimientos interiores de las latas de conserva, los biberones, los selladores dentales, el papel reciclado, son 1000 cosas. De hecho, que sepan que se hacen 250 millones de kilos todos los años en Cartagena, es la única fábrica aquí en España, y que alimenta 1/3 del mercado europeo. 250.000 toneladas año, 250 millones de kilos de un compuesto que es estrogénico a 10 elevado a menos 7 molar y que tiene cientos de aplicaciones. Bien, ahora, un segundo. Profundizando en nuestro estudio de cáncer de mama, tratamos de explicar por qué esa ventaja tienen las mujeres que paren pronto, que paren mucho y que dan tanto el pecho. Decimos, bueno, esto es una maravilla. Si eso es realmente factores de protectores, ¿cuáles son las explicaciones? Y la explicación que se da, a ver, se la traduzco del inglés. La
transformación que sufre la mama en forma temprana a los 18 años con el primer embarazo hace que los buds terminales de los acinis mamarios sean más resistentes a no se sabe y no sé cuánto. Y todo el mundo se ha comido esa explicación y eso se ha dicho. Cuando nosotros vemos cuáles son la relación existente entre la porquería en la mama y los hábitos reproductivos, a ver, muy sencillo, nos enteramos que las mujeres que paren pronto, que paren mucho y que dan muchos meses de el pecho, no tienen compuestos químicos en la mama. Como dicen en mi pueblo, se quedan limpias como una patena. ¿De acuerdo? Y entonces hacemos en esta publicación una hipótesis muy sencilla. A lo mejor lo que está ocurriendo con esas que empiezan a parir a los 18 años y que tienen muchos partos y además tienen mucha lactancia, es que disminuye su riesgo porque disminuye la cantidad de porquería acumulada en el tejido adiposo. Dicen, sí, muy probablemente. Dicen, entonces no es una protección que te da Dios, es que simplemente te has limpiado. Pues sí, muy probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, cosas que parecían tan imposibles de demostrar, pues dicen, no, el tener en el tejido adiposo mamario esos compuestos persistentes que van incrementándose con la edad y que van sometiendo a tu mama a un riesgo permanente, pues es un problema. Pero si tienes una manera, porque eres mujer, de desintoxicarte, que es parir pronto, parir mucho y dar mucho el pecho, pues tienes la solución. Inmediatamente el más tonto del grupo dice, pero todo eso se lo está comiendo alguien, ¿no? Por supuesto. Y dice el más listo, el primogénito se come el 60%. Yo soy el quinto. ¿De acuerdo? Que cuenten aquí los que son los primogénitos. Porque se han comido el 60% de la porquería que tenía su madre. Y es tan claro, y estaba descrito, y no es ciencia del año 2015, es lo que la gente sabía en el año 1960, que hay una forma de eliminación de los compuestos que están en sangre, que son muchos de ellos lipofílicos, les gusta la grasa, y que se eliminan muy bien, se movilizan en el segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo, y además se eliminan muy bien por la leche materna. Y significa una exposición que si la madre ha estado muy expuesta, pues el niño hereda de su madre los genes y algunas cosillas más. Bien, visto esto, nos metemos en un estudio. Decimos, ya nos vamos a olvidar de las mujeres y las mamas, vamos a meternos ahora en niños. Y montamos, apoyado por el Ministerio, pues la red INMA, que está liderada desde el IMIM de Barcelona, pero que está Granada, Valencia, Menorca, Ribera del Ebro, Sabadell, Guipúzcoa y Asturias. Sobre todo no porque nos guste mucho hablar con los asturianos ni con los catalanes, sino porque si hacemos cualquier barbaridad de esta, que por lo menos sean todos. Porque si no alguien te señala, te dice, ah, claro, esto pasa en Andalucía, pues soy unos bestias. No, pues pasa también en Asturias, y en el País Vasco, y en Cataluña. Y gracias a Dios vemos que todo es universal y pasa en todos sitios. Pues bien, dentro de la red INMA empezamos a analizar, a ver, y esto ya cambia nuestra vida, empezamos a analizar y los químicos siempre nos han puesto una pega. Es que tenéis muy poca muestra. Y no podemos hacer más análisis porque el mililitro de sangre, el centímetro cúbico de sangre que os dio el paciente ya se ha acabado. Y le dijimos, ¿y si te damos 1 kilo de personas? Diríamos, ¿no le vamos a hacer una amputación? No, nos vamos a quedar con las placentas. Hablamos con las madres y reclutamos las placentas. Tenemos 600 placentas de Granada, 600 de Valencia, 600 de Sabadell, 600 del País Vasco y 600 de Asturias. Y es 1 kilo. Es decir, que hay para analizar de aquí hasta que nos muramos. Todavía queda placenta. Le pedimos a la madre el permiso para que de forma anónima ese tejido sirva para análisis. Y además está pegado en la barriga al niño durante 9 meses. Algo tendrá que ver con el niño. Hacemos un mousse de placenta, lo tenemos, pero que está perfectamente hecho y guardado y conservado, y sobre eso empezamos a analizar. Y entonces nos damos cuenta de lo que le decía al principio, que el 99% de las madres jóvenes, de 31 años de media, 31,8, tienen todos los pesticidas DDT históricos en la placenta. Aquí, en Granada y en Asturias. Pero es que también tienen, y esto es del 2010, también tienen los bisfenoles, el del plástico. Bueno, pero ahora lo más interesante. Decimos, bueno, tienen los bisfenoles en la placenta, pero a lo mejor eso está ahí almacenado, porque siempre las cosas esas de que uno piensa de que Dios o que alguien va a venir a sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Porque la placenta es maravillosa y es una barrera. Bueno, y entonces hablamos con los americanos y nos ponemos las pilas para medirlo en orina.
Y esto está aceptado, el trabajo del año 2011, se publicará en breve, pero ya está aceptado. Estos son los niveles de bisfenol A en las madres durante el tercer trimestre de embarazo y en los niños a los 4 años de edad, porque los niños ya tienen 10 años y tenemos guardada su orina. Pues el 81%, estas son las que no, y el 87% de las madres y los niños, a ver si lo voy a decir claramente, mean todos los días plástico. ¿De acuerdo? Todos los días. Mean bisfenol A. Vamos a seguir. Entonces, y agradezco lo de la intervención de Canadá, yo no sabía que Canadá era tan piola. Canadá que dice lo siguiente: el día 26 de noviembre del 2010, no, el día 18 de abril del 2008, aquí está, 2 ministros canadienses salen en el telediario a las 12 de la mañana, 16 de abril del 2008, y dicen, el ministro de Sanidad y el ministro de Medio Ambiente, Canadá, un país que no tiene nada de anecdótico, ¿no? No es un país de folclore, un país del primer mundo. Desaconsejamos el uso de los biberones de plástico en la alimentación infantil. Como no hay alternativas, recomendamos: 1, no utilizar el microondas; 2, no verter agua caliente en los biberones. Cosa que hemos hecho toda la vida. Yo recuerdo a mis niños que tienen ya 28 años que tenían los biberones y entonces metía 2 dedos de polvo, añadía agua hirviendo, tapaba, agitaba y después metía agua tibia para completar porque se disolvían mejor los polvos de la comida en eso. Teníamos una olla, ¿de acuerdo? Yo no me fiaba del método Milton y tenía una olla siempre con todos los biberones de plástico y cada vez que hervía uno, lo hervía todos. Y me acuerdo de siempre que la olla tenía un polvito blanco en las paredes y metía la mano y decía, la cal, que en castellano es la cal, ¿no? Pero yo decía, la cal, ¿de acuerdo? Porque pensaba que era la cal del agua. Ahora digo, bisfenol A. Porque ahora me he enterado que cuando se calienta el plástico a altas temperaturas pierde parte de sus componentes porque es ligeramente destructible, ¿no? Porque el polímero, el ladrillo que hace ese policarbonato es el bisfenol A y es estrogénico desde el año 36. Y entonces 2 canadienses que tienen cierto amor propio dicen, no sabemos si es bueno o malo, pero por favor no sigáis usándolo. Y la Unión Europea dice que no, de ninguna manera, estos son alarmistas, estos estarán. E inmediatamente California, Maine, Massachusetts se unen a la prohibición y a continuación Dinamarca y presionan en la Unión Europea y con el informe en contra de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que dice que es agua de la fuente, el día 26 de noviembre del 2010, el ministro europeo sale en la tele y dice, chicos, el 1 de junio del 2011 se acabaron los biberones de plástico en Europa. Por mis narices. ¿De acuerdo? Aunque no haya evidencia de que sea malo. Y el 1 de junio del 2011 desaparecen los biberones de plástico. Habrá que buscar plásticos no policarbonato. La idea es, si supone una exposición inadvertida a los niños en las primeras fases del desarrollo a un producto químico que se conoce fehacientemente que es estrogénico, mejor no lo hagas. Se llama el principio de precaución. Y antes, ya hace un año, estaban en la farmacia los biberones sin BPA. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que ponía BPA, que es bisfenol A, free? Yo no iba a comprar un biberón que valía el doble, que es lo que tendrá, que será el BPA free. Pues ya a partir del 1 de enero, del 1 de junio. Es. Vamos a seguir. La exposición a bisfenol A ocurre en las latas de conserva, fundamentalmente por lo que se llaman las resinas epoxi que hacen ese recubrimiento interior. Se hace a través de los selladores dentales. Cuando le ponemos un sellador dental a nuestros niños lo que ponemos es BPA y entonces el dentista lo polimeriza in situ y admite que no polimeriza más del 40% porque es muy difícil, hay saliva y el niño se mueve. Se hace fundamentalmente, y esto es lo que ha puesto a la comunidad científica los pelos de punta, el mayor punto de exposición de BPA son los hospitales, porque está el plástico más bueno y más caro. Tienes a un niño metido 3 meses en la incubadora porque pesa 1 kilo 600 gramos, te está gastando un dineral en controlarle 40 variables y no te das cuenta. Estos son datos americanos de nuestra amiga Antonia Calafat, que es la que nos ayuda a medirlos los niños. Te das cuenta de esto, que hay niños que llegan, nosotros tenemos en orina de media 2 microgramos por litro.
los niños que vienen de la unidad de cuidados intensivos, pediátricos, se llama la NICU, Neonatal Care, pueden llegar a mear 946 microgramos de BPA. Y están horrorizados, no los niños, sino los encargados, porque dicen, tío, que hemos venido controlando todas las variables, excepto una, que le estamos poniendo en el cordón umbilical un compuesto estrogénico de 10^-7 molar, que viene de algo que alguien nos había prometido que era inerte. No es inerte. Desde el año 36 se sabe que no es inerte. No es ciencia del año 2011. Bien, también ocurre esto, y nosotros lo publicamos con el papel reciclado, en donde el papel reciclado, que es la gran apuesta, pues decimos, puede que no, porque en realidad el papel reciclado contiene la gran parte de los compuestos químicos que estaban en las tintas de impresión previas al reciclado, y cuando estaban impresos, estaban bien impresos, bien calentitos y bien hecho el polímero, pero cuando se ha hecho el reciclado y se utiliza cartón o papel reciclado, nos encontramos que las cajas de pizza que se venden de forma continua en España, Portugal, Italia y Bélgica contienen un 45% BPA, un 67% un talato y un 77% otro talato. Y lo peor de todo son estrogénicas. El estudio está hecho, está publicado y la Agencia de Seguridad Alimentaria está diciendo, pero no pasa nada, porque nadie se ha comido una pizza y se ha caído al suelo, muerto. ¿De acuerdo? No ha pasado. Y lo único que decimos, ojo, que estás jugando con fuego, porque estás participando. Cuando hicimos el estudio, utilizamos de la parte interna de la caja de pizzas un pedacito del tamaño de un sello de correos, que era el que el químico extraía y veía qué compuestos componían aquello. Y se hacía en condiciones sencillas, 18 grados centígrados, 3 horas de extracción. Y dicen, claro, estos compuestos, muchos de ellos son ligeramente lipofílicos, son solubles en grasa. Esto habría funcionado mucho mejor si lo hubiéramos extraído con un medio graso y con calor. Y dice el más tonto, como siempre, del grupo, como la pizza margarita, ¿no? Es decir, que ahora cuando llamo a mi casa voy volando, que es el pizzero más cercano, y pone la pizza margarita grasa sobre la caja de cartón, digo que no tarde mucho, porque es la mejor forma de extracción que no se le podría haber ocurrido ni al químico más inteligente. Y esa mancha de grasa que tiene la pizza margarita, cuando me la estoy comiendo, porque sigo comiendo pizza, digo, Dios, ¿esto cuánto le habrá sacado a la caja de esto? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está pendiente. Como no nos hacían caso, con mi amigo Gustafsson, que es el jefe del Karolinska, pues fuimos con la publicación y se la pusimos encima de la mesa al máximo responsable de la EFSA en Parma. Y le dijimos, léete esto, que no vaya a pensar que no has tenido acceso a esa información, porque está publicado en el año 2007. Todavía estamos esperando una respuesta. Y probablemente pues la habrá tardía, mal y nunca. Bien. Entonces, los bisfenoles vienen acompañados de los talatos, otro grupo a incorporar. Y fundamentalmente nos dicen acompañando a los plásticos y decimos, sí, pero tío, te he pillado. Porque resulta que como esto lo van a reciclar, en el culo de la botella hay un triángulo y el triángulo tiene un número. Y ese número identifica el tipo de plástico. Y el PET, el tereftalato, y el V, el 3, que es el PVC, son los malos. Y el 7 es malísimo porque es el policarbonato. Ya te he pillado. Voy a mirar a todas mis botellas y voy a ver si eres el 1 o el 3 o el 7. Bueno, y nos dice la Unión Europea. Hace una semana. 14 de enero del 2011. Nuevo reglamento de la Unión Europea, 217 páginas, sobre material y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Los plásticos están unidos entre sí por diferentes capas y pueden tener recubrimientos, aditivos, impresos orgánicos e inorgánicos. Resultado de eso, según nuestro amigo Ellman, el 100% de la agua embotellada en el mercado alemán, y esto no es un ambientalista, este es un científico, jefe de grupo de endocrinología en un hospital, el 100% del agua embotellada en el mercado alemán, ya venga de Alemania, Francia o Italia, si viene en plástico es estrogénica, imita las hormonas sexuales femeninas. Las mismas botellas o el mismo contenido en cristal no tiene. Y es más, las que vienen en cartón también. Año 2011.
dicho, publicado por la gente más seria, y todos pendientes a ver si esto se regula alguna vez, pero se va presentando la evidencia y la idea es, pero el que signifique que haya exposición no significa que acceda al cuerpo, y entonces se lo enseñamos en la placenta y en la orina. A ver, por favor. Esto es lo que orinan las embarazadas españolas, esto es las que no, el 3% no, el 2,5%, el 0% significa que el 100% de talatos, y los niños en el año 2011, todas las embarazadas están meando plástica. Es decir, están en la botella de agua. Te estamos dando pistas sobre fuentes de exposición. No se absorbe, sí se absorbe. No está, sí está. Se metaboliza, sí, se elimina en orina. Y al final, ¿se acuerdan de esto? Estaba en una conferencia en Lérida hace poco y me encuentro por la mañana en el periódico esto, El Mundo, la batalla de los plásticos. Contador ahora con plásticos. En la orina del ciclista se ha detectado una sustancia plástica, no sé cuánto, de las transfusiones sanguíneas, el dietilestiltalato. Y dice Navarro, uno de aquí de Barcelona, que es el que hace los análisis. Sale en la tele a las 8 de la mañana y dice, a ver, como todo el mundo sabe, tenemos talatos en la orina. Pero este hombre tiene 100 veces más. ¡Pecador! Y dices, y voy al Congreso a Lérida de Agricultura y no sé qué, y digo, ¿quién sabe que tenemos talatos en la orina? ¿Quién nos había dicho que estamos orinando el plástico que nos estamos bebiendo? Porque no nos habían dicho nada de esa información. Bueno, pues ya lo sabemos. Como bien dice Navarro, ya sabemos por nuestros propios resultados de INMA que todas las embarazadas nuestras orinan un cóctel completo de 15 talatos. Entonces nos llevamos un disgusto. Ya que habíamos demonizado al plástico, nos enteramos, ya estoy acabando, nos enteramos que la mayor fuente de exposición de los plásticos no son, de los talatos no son los plásticos, ya no de los bisfenoles, sino de los talatos. La mayor fuente de exposición de los talatos es la cosmética, porque la persistencia de los cosméticos está basada en la presencia de talatos, que hace que uno se eche 3 gotitas por la mañana y a las 10 de la noche siga oliendo. Y hay perfectos trabajos ya hechos entre uso de cosméticos y presencia en orina de los talatos. Bueno, voy a pasar esto rápido. Hay gente que se ha enterado, y esto está en el mercado. Antes de que la administración diga nada, uno va al MAS, no al, ¿cómo se llama este? Al Mercadona y se encuentra con esto. 0 parabenes, 0 colorantes, 0 talatos, 0 fenoxietanol. Es decir, hay gente que empieza ya a retirar de sus formulaciones normales productos que no tiene la información, la población, nadie, nada más que los pocos elegidos que han elegido, en lugar de estar en Barcelona esta mañana, meterse aquí, la información de que eso pueda ser un problema. Pues hay gente que lo está haciendo ya. Bien. Acompañando a los talatos están los parabenes. ¿De acuerdo? Pues, ¿alguien no se ha extrañado por qué se puede dejar uno en el chalet un bote de champú en el mes de septiembre y volver en mayo y que esté perfecto? Porque tienen un surtido de metil, propil y butilparaben, que son los antimicrobianos más utilizados en perfumería. Pues bien, estos parabenes, que tienen un problemilla con cáncer de mama, desde hace varios años tratado de defender por un grupo inglés, se encuentran en el 96% de las placentas. Esto está enviado, está ya en prensa y aceptado, y en el 100% de la orina de los niños. Orinamos todos los días otro poquito de parabenes. Vamos a ver. Los PFOS, ¿se acuerdan? Hablábamos de los perfluorados, cadenas de flúor, y decíamos, bueno, ya nos ha dicho el americano este que lo más frecuente en la sangre del americano medio son cadenas de 60 carbonos de perfluorados que vienen del Tefal. Pero no pasa nada. Y nos encontramos con este paper publicado en septiembre del 2010. PFOS y PFOA en niños y adolescentes. 12.476 niños de Ohio. Los archivos de pediatría y medicina adolescente es la filial del JAMA, que es el Journal American Medical Association, la revista más potente y que todos nos gustaría en nuestra vida publicar. ¿De acuerdo? Esto no es el Super Pumbi, ni el Dominical. Bien. 12.476 niños, lípidos, HDL, LDL, colesterol y triglicéridos. Tras ajuste,
se asocian los niveles de estos productos en sangre con colesterol y con obesidad. Y se abre la caja de los truenos. Y se presenta ante la sociedad mundial que los plásticos y los PFOS pueden estar relacionados con obesidad infantil. Se hace una reunión la semana pasada, yo no fui, en Carolina del Norte, para hablar sobre exposición infantil y obesidad. Bien. Opinión de algunos científicos, acompañando el artículo. No hay que ser alarmistas, es necesario ser prudente en las conclusiones. Opinión de otros, ¿por qué no exigir esa misma prudencia evitando las exposiciones? Y el Roto, ¿se acuerdan del Roto? Publica esto en el periódico. Algunos alimentos pueden ser tóxicos. En caso de observar alguna reacción adversa, haga como que no ha notado nada para no alarmar a otros consumidores. Es decir, hay que ser prudentes, no vaya a ser que no sea verdad. Bien, ya para acabar, ¿por qué nos metemos todos nosotros en esto? Porque desde el año 96, que firmamos el acuerdo de Weybridge, estamos convencidos de que algunas sustancias químicas exógenas tienen efectos adversos para la salud como consecuencia de alteraciones en el sistema endocrino. Se le llama disruptores endocrinos. Y eso es lo que todo el grupo de trabajo está implicado, en sustancias químicas que alteran. Y hay datos más que suficientes para ver que esos disruptores endocrinos tienen efectos, sobre las carpas del río Ebro, que pasa por Tarragona, que han cambiado de sexo. Y hay así de paper y de publicaciones escritas por Damià Barceló y Cinta Porte y los científicos más prestigiosos catalanes sobre el intersex. Y así de paper sobre los moluscos de las rías gallegas y el imposex. Y así en el río y hasta en Madrid, ¿no? Pasa esto. Un nuevo escenario en la exposición ambiental. Niveles bajos de exposición, pero son múltiples los residuos químicos. Las interacciones sinérgicas, aditivas o antagónicas entre ellos pueden existir. Y necesidad de ir más allá de la cuantificación de uno o unos pocos residuos, porque no nos da la respuesta. Mientras tanto, precaución. Y la última, no, espérese. Esto se lo tienen que tragar, aunque no les guste. Principio de precaución votado por el Parlamento Europeo, por mayoría. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias, a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se han establecido de manera científica, como dicen ellos, en su totalidad. Porque hay que actuar con precaución ante la incertidumbre. La responsabilidad de la demostración del daño no recae sobre los tontitos como yo que están haciendo esto, sino sobre el que ha propuesto el producto, el que tiene que pagar la factura. Pide siempre alternativas. Cuando te vayan a vender algo, di siempre, ¿y qué pasa si no lo hago? Y participa, y eso es lo que tienen que hacer ustedes, activamente en el proceso de decisión. Me invitaron a una conferencia en El Ejido y me dijeron al final, ten mucho cuidado, que la carretera es muy peligrosa y cuando llegue a la carretera nacional hay un stop. Así es. Y entonces pone, stop a 150 metros, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, stop. ¿De acuerdo? Bueno, cuando uno va a 30 se para el coche. Pero digo, ¿esto es el principio de precaución? ¿Qué es lo que tiene ese principio de precaución fundamentalmente? Que es anticipatorio. ¿Se quieren creer que estamos creando una sociedad basada, la regulación se basa en la demostración del daño? Es estúpido, porque alguien tiene que joderse para que alguien diga que se ha jodido. No puede haber una actitud que sea anticipatoria, que no sea preventiva. Es que a lo mejor tengo experiencia de situaciones previas que me han conducido a lo mismo. Entonces esa es la cautela, el carácter anticipatorio. ¿Dónde se pone la Guardia Civil en el stop? Al otro lado. Se espera que te la pega y dice, tío, ¿cómo no te la va a pegar si te has saltado el stop? Entonces se ve perfectamente la relación de causalidad y la asociación entre el riesgo del cruce y que te han matado. Pero la clave está en hacerlo con carácter anticipatorio. Muchas gracias por su atención. Fantástica conferencia la que nos ha regalado el doctor Nicolás Olea
y mil gracias por venir, por estar y por tomar esos riesgos que suponen siempre, pues bueno, poner estos puntos sobre las is. A ti tampoco te financian los de los plásticos, ¿verdad? No, A ver, una cosa, la financiación es toda oficial. Cuando nos peleamos en el Ministerio o en Bruselas, le decimos, tío, pero si eres tú quien está pagando las investigaciones, porque vamos siempre a concurso competitivo por financiación oficial. Esto es, lo está pagando la Unión Europea, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, el doctor Nicolás Olea. Muchísimas gracias.